¿sí? Que son los 12 principios, que digamos que son como esa ruta o ese respaldo, esa Biblia, digámoslo así, como de lo que debe tener muy claro toda una organización, ¿sí? Y aquí les voy a hacer un pequeño paréntesis. El objetivo de que una organización se empiece a transformar y empiece a hablar estas terminologías y empiece a buscar y que sus colaboradores empiecen como a buscar esas certificaciones, a conocer todos estos manifiestos, a conocer de qué se trata el manifiesto, las metodologías y empiecen con ese interés. Digamos que casi siempre arranca desde la directriz, ¿sí? Del CEO, del dueño de la compañía, desde las grandes esferas de una organización, ¿sí? Casi siempre. ¿Por qué? Porque cuando de pronto viene, de pronto de un mando medio, y suena muy charro, pero funciona así, de pronto la gente no lo toma con la misma seriedad, ¿sí? Entonces, cuando un dueño de una organización, un CEO dice, listo, vamos a empezar todos a formarnos en agilismo, vamos a empezar un proceso, ¿sí? De mindset, vamos a hacer una transformación cultural para poder empezar a entender todas esas metodologías, estos marcos de trabajo y qué nos sirve y qué no. Casi siempre hablamos de la cabeza de la organización. Y es porque esa cabeza de la organización está buscando cada vez más que su organización deje de ser precisamente tan piramidal, ¿sí? Que está el CEO, está el director, está el gerente, está, no sé, el jefe, está luego el otro y por allá los moluscos, los que operan. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando dentro de una organización yo empiezo a hablar de agilismo? Toda esa estructura tan rígida, tan difícil de pronto de escalar, pues empieza como a tomar otra forma y dentro del agilismo hablamos de células, ¿sí? Por eso les digo que no es tan sencillo de pronto llegar de una forma tradicional a un agilismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando empiezo a entender esta dinámica de la organización, empezamos a romper con muchas cosas. Cosas como, por ejemplo, paradigmas dentro de la organización, pensamientos estructurados, egos, ¿sí? Y egos es porque literal, o sea, literal, lo he visto en organización, rompen o quitan, eliminan, ¿sí? Completamente todo lo que es oficinas, ¿sí? Esas oficinas de pronto el superdirector que mide casi todo un apartamento de 80 metros o algo así, ¿sí? Empiezan a romper todo este tipo de esquemas y empiezan a trabajar por células. Estas células empiezan a verse reflejadas en un trabajo más colaborativo, ¿sí? En que de pronto, en algún momento, está el CEO de la compañía en una célula, quiso participar en una célula y de pronto está ese operario, ¿cierto? El que está ya en la calle o el que está literal, ¿cierto? Haciendo que las cosas pasen, que tal vez nunca en la vida habían tenido conexión o tal vez el CEO nunca tenía idea de que existía, ¿sí? Y se encuentran en una célula y la célula está diseñada para un objetivo específico. Por ejemplo, solucionar un problema de un área. ¿Sí? Y participa el CEO, participa el operario que les comento, y de pronto a este operario se le ocurre una gran idea, ¿sí? ¿Qué sucede en este tipo de células? ¿Qué nos permite este tipo de células? Pues que toda la organización empieza a ser escuchada y empieza un movimiento muy interesante dentro de la misma compañía, y es que todos tienen, todas las ideas de todos tienen valor, empiezan a cobrar valor. Difícilmente en una organización piramidal o muy estructurada, difícilmente una buena idea de una persona que está de pronto muy abajo, ¿sí? Y no estoy hablando mal ni malinterpreten. De pronto una persona que está muy en la operación tal vez, para que le escale una idea a un CEO puede tardar tiempo o tal vez nunca llega. O tal vez llega distorsionada, ¿sí? O llega con un dueño de idea diferente, ¿sí? Esto lo que nos permite es empezar a tener compañías más sanas, ¿sí? Tener mejores ambientes laborales. Entonces, aquí viene todo este manifiesto ágil y vamos a empezar a ver.
¿Cuáles son esos 12 principios? Pero entonces, bueno, aquí están los 4 valores para que los tengamos muy ahí como claritos. Bueno, igual ustedes tienen este material, entonces, pues no hay inconveniente por eso. El manifiesto por el desarrollo ágil de software. Ahora, ustedes dentro de todos podemos encontrar mucha información en las redes, en Google, bueno, en la red, pueden encontrar mucha información, ¿sí? La idea es que no se confundan o no se saturen con tanta información, ¿sí? Sino que nos enfoquemos en, digamos que esta información que está muy bien estructurada, está muy clara, para que podamos comprender más fácilmente todo este marco de trabajo, ¿sí? Entonces, eh, se diseñó inicialmente o se firmó inicialmente el manifiesto ágil en aras de pensar en proyectos únicamente de software, ¿sí? Solamente se pensaba en ese momento, cuando se firmó, por allá en el 2001, se firmó únicamente y se pensaba únicamente implementar en desarrollo de software. Sin embargo, y a lo largo pues de lo que ha pasado el tiempo y todo lo demás, las organizaciones empezaron a entender el modelo, a entender el marco de trabajo y a implementarlos en sus organizaciones. Tanto así que hoy en día es uno de los marcos de trabajo más exitosos o que llevan por lo menos grandes, ¿cómo se llaman? Grandes victorias tempranas, ¿sí? Llevan a las organizaciones o a las áreas de proyectos a victorias tempranas, ¿sí? Entonces, fíjense que no solamente podríamos hablar de compañías o de áreas o organizaciones que se dediquen exclusivamente al software, sino que cualquier proyecto que deseen ejecutar se puede realizar con Scrum, ¿sí? Con este marco de trabajo. Entonces, ¿qué nos dice este manifiesto por el desarrollo ágil de software? Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, tanto por nuestra experiencia como ayudando a terceros a través de este trabajo. Y hemos aprendido a valorar. Y aquí vienen nuevamente los 4 valores. Aquí sí ya están claritos. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, ¿cierto? Software funcionando. Este no se los había hablado anteriormente. El software funcionando es que dentro de mi organización, dentro de mi área, yo pueda hacer uso de los habilitadores tecnológicos que me permitan optimizar tiempo, optimizar recursos, ¿sí? Fíjense que ya no vamos a hablar tanto de esa documentación extensiva. Eso que de pronto a mis amigos les cobraba el cabello, les cobraba las ojeras, ¿sí? Les cobraba horas y días de pronto de trasnocho. Tal vez hoy en día para poder leer un contrato o algo así, tal vez nos extendamos un poco, pero ya no estamos hablando de documentos sobre documentos sobre documentos sobre documentos, ¿sí? Sino que vamos a hablar de un software que nos permita tener casi que todo a la mano. No solamente la información del proyecto, sino nuestros dailies, la respuesta o los resultados de cada una de las ceremonias, ¿sí? Que podamos tener todo a la mano, esos impedimentos, todo lo que ocurrió dentro del sprint, todo lo que funcionó, lo que no funcionó, ¿dónde lo voy a documentar? ¿Vamos a hacerlo a mano? No, la idea es que abracemos la tecnología y veamos qué software nos funciona, ¿cierto? ¿Qué herramienta tecnológica nos permite optimizar nuestro tiempo? Y aquí les quiero preguntar, ¿qué tipo de software utilizan, equipos? Cuéntenme. Los que ya han ido implementando, los que ya han ido utilizando este marco de trabajo, cuéntenme por favor. ¿Qué tipo de software utilizan? Azure. Azure, ok, Sí, igual Azure en la empresa en la que yo estoy. ok, muy bien. ¿Quién No entendí más? la pregunta. ¿Qué tipo de software para hacer ese tipo de como desarrollo de implementación de Scrum o respecto a qué? Bueno, pues ¿qué tipo de software se acomoda a tu área o a tu organización para llevar un proyecto? ¿Sí? Hay gente o hay empresas que conozco que trabajan, por ejemplo, un Power BI, ¿sí? Si tú utilizas un Power BI para poder llevar claro toda la información de tu proyecto, está perfecto. Y si para tu área funciona, está perfecto, ¿sí? Para algunos, de pronto, no software precisamente, ¿sí? Pero si utilizan un Excel y el Excel les permite llevar toda la información, también está perfecto, ¿sí? Usualmente Una lo base, dice, ¿sí? pero interrumpo, por ejemplo, a nivel personal utilizo el
el project, ¿cierto? Ok, Y pues si uno quisiera probar otras opciones, podría utilizarlo como un Kanban con el Trello o ya sería un Excel, ¿no? Como para seguimiento. ok, bueno, Trello es súper chévere porque te permite tener toda la información ahí como con todo el equipo. A mí me gusta muchísimo. Además, em, lo que les digo, por ejemplo, hay una empresa, y es gobierno, y les hice la formación en Scrum y todo lo demás. Diseñaron ellos mismos sus plantillas de Scrum en Excel y les quedó genial. Y yo decía, wow, o sea, gracias Excel, pero, ¿sí? De pronto hay otras herramientas, pero les funciona. El objetivo es buscar qué herramienta me funciona bien a mí como equipo, como organización, que puedo, ¿cierto? Con la que yo puedo optimizar el trabajo, con la que puedo tener al día de pronto toda la información, ¿cierto? Por aquí nos dicen diagrama para los procesos, diagrams para los procesos y diagramas de proceso. Planner, Jira, ok, vale, muy bien, está bien. No se trata de que la herramienta que utilice el uno tenga que ser la misma para todos, porque todos calzamos igual, yo siempre hago este ejemplo, todos calzamos exactamente, perdón, todos calzamos diferente, a todos nos gusta el zapato diferente. ¿Sí? ¿Cuál es la que mejor se acomoda a mi área, a mi equipo? ¿Sí? Porque esa es otra. Puede que yo como líder, yo como product owner le diga a mi equipo, vamos a utilizar Jira y nadie tiene ni idea de cómo funciona. ¿Sí? Vamos a utilizar Azure, pero no tenemos ni idea de cómo funciona. Entonces, hay que saber cuál es la herramienta que se acomoda mejor a mi equipo, cuál es ese software que me permite a mí tener la información a la mano, ¿sí? Y nos permite agilizar todos los procesos. Anteriormente, y eso se los digo ya porque eh, me lo comentaban literal personas que estaban desarrollando proyectos de una manera tradicional, y era, por ejemplo, eran muy, se resguardaban mucho la información, ¿sí? Entonces, no muestre esto porque no lo pueden conocer, ¿sí? No, el valor del proyecto y una cosa y la otra, ¿sí? Un detalle, el otro detalle, de todo lo que implicaba de pronto el proyecto. Mm, y hoy en día, ¿qué nos dice el agilismo? Transparencia, ¿sí? Que todos los que estemos involucrados, todo el equipo de Scrum, sepa cuáles son esos límites que debemos tener. Y no solamente por conocerse, por ser transparentes, por tener esta comunicación fluida, sino porque si yo no logro que mi equipo comprenda cuáles son los límites, cuáles son los tiempos, cuáles son las cláusulas que nos pueden impactar en caso de no cumplir, pues sí o sí, fíjense y tengamos presente esto, y es que un proyecto mal manejado puede llevar incluso a la quiebra, ¿cierto? Una organización. ¿Mm? O puede cobrar cabezas o bueno, mil cosas, ¿sí? Entonces, ojo, utilizo esta palabra, atención con esta información, que no sea una información de unos cuantos, sino que sea una información que sea abierta para el equipo. Bien, aquí hablamos del software funcionando sobre documentación extensiva. Ahora, colaboración del cliente sobre negociación contractual y finalmente respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Ya vamos a ver cómo así que respuesta ante el cambio. Ya hablamos muchísimo de, hablamos muchísimo de estos incrementos, ¿sí? De ese nuevo requerimiento que de pronto me haga el cliente, ¿cómo respondo yo hoy en día? ¿Qué estamos haciendo cada vez que un cliente nos llega con un requerimiento nuevo, independientemente del punto en el que se encuentra el proyecto? ¿Listo? Y esto dice que aunque valoramos los elementos de la derecha, ¿cierto? Valoramos aún más los elementos de la izquierda. Muy alineado a lo que les comentaba ahorita del entorno buca y el entorno Bani, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos mucho en las personas. Muy bien. Son 12. Les voy a agradecer que de forma voluntaria, cada uno vaya pasando y me ayudan leyendo, porfis, cada uno de los principios, ¿vale? Vamos con el primer principio del manifiesto ágil. ¿Quién me ayuda, por favor? Yo te ayudo.
Dale, dime. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software, productos con valor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, primer principio de el manifiesto ágil, satisfacer al cliente. ¿Listo? Lo primero en lo que nosotros nos vamos a enfocar, cuál va a ser nuestro foco? El cliente. Ya no es mi jefe, el otro, el del rol, no, mi cliente. Nuestro foco es el cliente, satisfacer al cliente. ¿De qué manera? Primero teniendo un solo responsable, un solo dueño del producto. ¿Sí? Por eso hablamos de que en un equipo Scrum solamente vamos a tener un Product Owner, un Scrum Master y de ahí para allá el equipo de desarrollo. ¿Listo? ¿Qué sucede cuando yo tengo de pronto varios o cuando me dicen, no, es que tengo tres Product Owner en mi proyecto? Yo, ¿what? Yo como que pasa lo que dicen que cuando el perro tiene dos dueños, dejan de comer o algo así, ¿cierto? Porque se confían en el otro O se engorda o o se mueren, ¿sabes? ¿Sí o no? Entonces, por eso es muy claro el marco. Y ahí sí, de pronto puede sonar un poco exagerado, un poco, ¿cierto? Como arbitrario, pero es sano. Es una recomendación sana, ¿sí? Que solamente tengamos un Product Owner, un Scrum Master, y de ahí para allá tenemos nuestro equipo de desarrollo hasta completar máximo 10 personas dentro de mi equipo Scrum. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo tengo a mi cliente satisfecho? Entregando temprano, entregando a tiempo, ¿cierto? Y haciendo esa continua entrega de valor. ¿Sí? No voy a seguir tal cual aquí es otra porque podemos eh, sesgarnos. Entonces, entregando continuamente, haciendo pequeñas entregas, pero que a mi cliente le generen valor, le agreguen valor. Por ejemplo, dentro del ejemplo del apartamento, ¿no? Entonces, ya dijimos que tenemos un proyecto general que se llama remodelación del apartamento, ¿verdad? Si yo tradicionalmente, con el maestro tradicional, le digo, maestro, remodéleme el apartamento, quiero habitación principal, sala comedor, quiero estudio, quiero, ¿sí? Y le nombro todo lo que yo quiero, el maestro me decía cosas como, ah, bueno, listo, hágale. No se preocupe que, o bueno, digamos, no vamos a hablar del arquitecto. El maestro me decía, no se preocupen, en 4 meses yo le entrego el apartamento remodelado así, tal cual como usted me está diciendo, no me preocupe que ahí se lo tengo. Ok, listo, vale, listo, maestro. Y entonces ya llegaban, ya se acercaba a los 4 meses, ¿cierto? Y llamo yo como cliente, llamo al maestro, maestro, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Ya una semanita para que me entregue. ¿Cómo va el proyecto? ¿Sí? Y me dice el maestro, no, es que imagínese que tuvimos un inconveniente y entonces los 4 meses ya nos volvieron 4 meses. Deme una semanita más. Y así, y a la siguiente semana, y a la siguiente semana, deme otra semanita y deme otra semanita. ¿Qué pasaba? Se dilataba la entrega, no se respetaba como esa relación con el cliente, se dilata la relación con el cliente, ¿cierto? Se dilata la entrega y yo tengo mucha incertidumbre como cliente para saber si lo que están haciendo en mi casa, en mi apartamento, está bien o no. ¿Sí? Pensemos en ese ejemplo. Ahora, ¿qué me dice Scrum? Espera, vamos a entender, primero, vamos a entender cuál es la necesidad que tienes como usuario, como cliente, como dueño de tu apartamento, ¿sí? Y me recibe quién? El Product Owner, mi requerimiento, ¿va? Ese Product Owner, a la par con el cliente, bueno, el Product Owner diseña, aquí viene otro término, y es el primer artefacto. Viene el primer término y es el Product Backlog, ¿sí? El Product Owner va a diseñar completamente ese Product Backlog. ¿Mm? ¿Qué incluye ese Product Backlog o esa cajita que va a ser esa carta de navegación para que mi equipo sepa para dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer? Entonces,
ese Product Backlog lo va a diseñar el Product Owner, ¿sí? Y mi cliente me va a decir cuál es la priorización de ese Product Backlog. Es decir, por dónde arranco, ¿sí? Vamos a arrancar habitación principal. Muy bien. Ese va a ser mi ¿qué? Mi primer sprint, ¿bien? Si mi equipo de desarrollo, listo, muy bien, gracias cliente, vamos a arrancar por la habitación principal. Luego le entrego como Product Owner a mi equipo de desarrollo, a mi equipo Scrum, ¿cierto? Le entrego el requerimiento. Señores equipo Scrum, vamos a desarrollar la habitación principal. Ese va a ser nuestro primer sprint. Entonces, el equipo Scrum hace su estimación, dice cuánto tiempo se va a demorar, contemplando todas las causales que puedan suceder, ¿sí? ¿Basados en qué? En su experiencia, ¿cierto? En ese momento, el equipo le entrega, le devuelve al Product Owner la estimación. El Product Owner nuevamente se comunica con el cliente, le dice, señor cliente, ya te tengo la estimación para que conozcas cuánto tiempo nos vamos a demorar, cuánto te vale y todo lo demás. Listo. Eso en la planeación del sprint, ¿vale? ¿Cuánto te vale? No, porque igual ya hicimos un coste. Entonces, sí, ¿cuánto nos vamos a demorar? Y sí, el esfuerzo. Listo. Volvimos a hacer estimación. ¿Para qué? Para refinar esa estimación. Para garantizar que lo que ya habíamos estimado, pues quede, digamos que por sentado y quede correcto. ¿Bien? Dijeron 3 semanas. Bueno, perfecto, 3 semanas. Dentro de esas 3 semanas que yo voy a tener para desarrollar esa habitación principal, contemplando todo lo que tenía que contemplarse, tareas, actividades, todo lo que tenga que contemplarse en esa remodelación, dentro de esas 3 semanas, yo no voy a arrancar en el día 1 diciéndole al cliente, cliente, chao, nos vemos en 3 semanas, adiós. No. En estas 3 semanas yo voy a tener pequeños incrementos con mi cliente para garantizar que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de manera correcta, ¿cierto? Y en ese orden, cuando le estamos haciendo esas pequeñas entregas, estos pequeños incrementos a mi cliente o a mi usuario, pues estamos generando valor al cliente. ¿Listo? De esta forma, Scrum nos dice, mira, así mantienes una comunicación constante, ¿sí? Mantienes a tu cliente enterado de qué es lo que estás haciendo y tu equipo, pues si se equivocó y no era blanco beige, blanco tiza, sino blanco hueso, entonces el cliente va a tener, ¿cierto? En la observación inmediata y van a poder corregir en tiempo real. Y no vamos a esperar hasta que de pronto se termine todo el proyecto para que el cliente nos diga, no era ese el color, ¿cierto? Listo, equipo. Entonces, primer principio del manifiesto ágil, satisfacción del cliente. Bien, vamos con el siguiente. ¿Quién me ayuda con el siguiente, por favor? Qué pena, Espera, yo tengo una pregunta antes de que sigas. ¿Tú me puedes Dale, dar de dale. pronto un poquito más en la definición de artefacto? Ok, listo. Entonces, dentro del marco, igual lo vamos a ver, pero no te preocupes, está súper bien, qué rico, bien. Dentro del marco de trabajo Scrum, hablamos de, digamos que, de dos términos muy claves. Entonces, para que los tengan aquí presentes y cada vez que yo les vaya hablando, los tengan ahí presentes. Entonces, vamos a hablar de artefactos, no son tres, perdón, artefactos, ceremonias, roles. ¿Listo? Para que los tengan ahí anotaditos. ¿Cuáles son los artefactos? Comúnmente o vulgarmente son los documentos, ¿sí? Son ese contrato, son esos documentos donde va a reposar toda la información. Entonces, ¿cuáles son los artefactos del marco de trabajo Scrum? El primer artefacto que nos vamos a encontrar es el Product Backlog. ¿Listo? El Product Backlog es esa carta de navegación, es ese gran contrato donde está toda la información de todo lo que implica mi proyecto. ¿Listo? El primer artefacto, el Product Backlog. Luego vamos a encontrar el Sprint Backlog. ¿Sí? El Sprint Backlog es ese documento que ya no va a abarcar todo el proyecto, sino únicamente
por sprints. Me explico. El sprint backlog número 1, habitación principal. Sprint backlog número 2, sala comedor. Sprint backlog número 3, ¿sí? Y toda esa agrupación de sprint backlog es lo que está dentro de mi product backlog. ¿Listo? Tercer artefacto, el incremento. ¿Qué es el incremento? Son ese mínimo producto viable que yo le voy a entregar a mi cliente, a mi usuario, para garantizar que cuando yo complete absolutamente todos esos sprints, pues he garantizado, ¿sí? La definición, digamos que determinado de todo mi product backlog, es decir, la remodelación de todo el apartamento. Entonces, ¿qué nos encontramos? Un product backlog, que es la gran carta de navegación, ¿cierto? Es ese documento donde va a reposar toda la información de mi proyecto. Luego encontramos los sprint backlog y por último entonces tenemos los incrementos. Eso en cuanto a artefactos. Ahora, tenemos las ceremonias. Las ceremonias son 4, ¿m? Y aquí vuelvo y les repito, no se me van a confundir de pronto con información que encuentren en internet. Las ceremonias son 4. ¿Qué son las ceremonias? En otros términos, son las reuniones, ¿cierto? Que celebramos dentro de cada sprint. Entonces, ¿cuáles son las ceremonias? La primera ceremonia que hacemos es el sprint planning, ¿sí? La planificación del sprint. La segunda ceremonia, dailies, ¿m? Que son las reuniones diarias. Luego encontramos un sprint review, que son esas pequeñas entregas, que es esa reunión de revisión que tengo con mi cliente. Y finalmente tenemos un sprint retrospective o una retrospectiva, ¿sí? Esas son las 4 ceremonias que vamos a encontrar dentro del marco de trabajo Scrum. ¿Por qué les digo que no se vayan a confundir con la literatura que puedan encontrar en Internet? Porque hay un término que se denomina refinamiento. Y aquí les salgo como de una vez la aclaración. El refinamiento no se puede contemplar como una ceremonia porque dentro de todo el proceso del desarrollo del sprint, digamos que no hay un tiempo específico en el que se ejecute o se desarrolle el refinamiento. Me explico. Si el product owner diseñó, ya estableció muy bien todo el product backlog, ¿no? Primer artefacto. Diseñó muy bien todo el product backlog y se lo entregó al equipo de desarrollo. Pero el equipo de desarrollo tiene preguntas, tiene dudas, no hay claridad todavía. El product owner está en la obligación de resolver estas dudas y si tiene que volver a hablar con el cliente, pues hace una aclaración y a esta le llamaríamos refinamiento. Entonces, fíjense que no podríamos tomar el refinamiento como una ceremonia específica porque así como yo puedo resolver dudas en el desarrollo de mi product backlog, lo puedo hacer en el sprint backlog o en un daily incluso, si tengo dudas al respecto. ¿Listo? Y los roles, que de pronto ya se los he ido mencionando, que los roles son Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo. ¿Listo? Equipo, pregúntenme, por favor, si hay duditas de una vez. Vamos resolviendo. Igual lo vamos a ir, vamos a ir hablando de cada uno muy al detalle. ¿Sí o no? Gracias. Listo. Vale, muy bien. Entonces, vamos con el segundo principio del manifiesto ágil. ¿Quién me ayuda con este, por favor? Listo yo. Gracias. El número 2. Aceptamos que los requisitos cambien incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. Muy bien. Entonces, segundo principio del manifiesto ágil. Si les preguntan, sencillito, bienvenidos los cambios. ¿Listo? Bienvenidos los cambios. ¿Qué nos dice este bienvenidos los cambios? Todo el equipo Scrum debe estar dispuesto y disponible
para cualquier requerimiento o cambio que pueda suceder dentro del el sprint, dentro del desarrollo del proyecto, ¿sí? Independientemente de la etapa en el que se presente el requerimiento. ¿M? No significa, nos faltan 2 días para terminar y el cliente tiene un nuevo requerimiento. Bueno, señor cliente, a ver, nos faltan 2 días para terminar, ¿sí? Ya estamos en el 98% de la ejecución. ¿M? ¿Que lo podemos validar? Claro, vamos a validarlo. Vamos a estimar nuevamente si es necesario. ¿M? Pero resulta que ese nuevo requerimiento implica tumbar pared, porque resulta que se le ocurrió que quiere ahorita, siempre les pongo este ejemplo, se le ocurrió que quiere ahorita un acuario de piso a techo y de pared a pared. Y ya vamos, nos faltan 2 días para entregar, ¿no? Listo, señor cliente, claro que sí, con mucho gusto, vamos a estimarlo. Y si se sale, ¿cierto?, de las condiciones normales del proyecto, pues obviamente lo vamos a contemplar, vamos a validar, vamos a estimar, ¿cierto? Y lo podríamos contemplar para un nuevo sprint. ¿Por qué? Pues porque nos dañaría completamente toda la planeación que ya tenemos de todo el proyecto. Señor cliente, listo, mira, perfecto, ya estimamos, este es el esfuerzo, este es el tiempo, esto es, y se nos convierte en un nuevo sprint que va para la cola, ¿sí? Que el cliente dijo que ese va a ser el nuevo sprint, no sé qué, hay que contemplar varios factores, materiales, pensando en nuestro ejemplo de la remodelación, materiales, ¿cierto? Que toca traer los peces de no sé dónde, ¿cierto? Que el agua, que de pronto todo lo que, los minerales y todo lo que requiera, toca importarlo, ¿no? Entonces, hay que contemplar todo eso dentro de la estimación para que cuando mi cliente me pregunte, cuando yo le entregue esa estimación al cliente, pues estén contemplados todos esos factores, ¿sí? De tal forma que cuando yo le diga al cliente, listo, perfecto, lo estimamos, ¿vale? Tanto, ¿sí? Obviamente hay una modificación, perdón, claramente hay una modificación dentro de los tiempos, dentro de lo contractual que tal vez ya se había estimado al inicio, ya se había firmado al inicio, ¿cierto? Pero todo es bajo el consentimiento de nuestro cliente. ¿M? Y en ese orden el cliente nos va a decir, bueno, perfecto, entonces que se vuelva un último sprint, pero me pones el acuario, ¿listo? Entonces ya empieza el equipo también a revisar qué tiene que hacer al interior para agregar este sprint a nuestro proyecto. Bien. Si son cosas que podemos hacer en la marcha, la idea es que lo podamos realizar y ejecutar en el momento, ¿vale? ¿Qué otra cosa es importante que tengamos claro? Si a mí el equipo de desarrollo me dijo 3 semanas o 3 semanas y media, me lo dijo a mí como product owner. Pues yo como product owner, como soy tan pilo, ¿cierto? Como aparte de conocer el negocio y todo lo demás, también tengo habilidades de negociador y todo lo demás. Pues yo contemplo que hay cosas que pueden suceder, entonces no le voy a decir a mi cliente, son 3 semanas, 2 días, no, ¿sí? Contemplemos las 4 semanas, ¿sí? Por mitigar cualquier situación que pueda pasar. Díganme ustedes que están también, ¿cierto? En su día a día. Entonces, ¿para qué? Para cumplir con los tiempos, por si de pronto algo en las pruebas no funcionó, ¿sí? No, mira, montamos todo, ya íbamos en la tercera semana, le vamos a entregar al cliente la cocina. Estamos en el sprint de la cocina y ya montamos la estufa, montamos la campana, todo está funcionando perfecto, hicimos pruebas, todo funcionó perfecto. Mañana se cierra nuestro sprint. Llegó el cliente, hicimos entregas, la estufa no prendió, la campana no funcionó. ¿Qué pasa? ¿Me voy a quedar corto de tiempo? No. Tenemos que contemplar ese tipo de situaciones para poder mitigar, ¿cierto? Y para poder respetar y cumplir con esos tiempos. Bien. Eso pues como recomendación, ¿no? Que podamos tener un poquito como decimos nosotros acá, esa gabela de tiempo que nos permita movernos en caso de que algo pudiese pasar. ¿Sí? Llegó el cliente, prendió la estufa, quiso prender la estufa, no le prendió. Hubo un corto y tocó tumbar y tocó, ¿sí? Tocó hacer un montón de cosas, ¿sí? Entonces,
tenemos que tener la capacidad de poder mitigar ese tipo de tiempos, ¿sí? Y no quedarnos como cortos, ¿vale? Ese es el objetivo, que no nos vayamos a quedar cortos. Muy bien. Segundo principio del manifiesto ágil, entonces, bienvenidos los cambios. ¿Quién me ayuda, por favor, con el tercero? Principio manifiesto ágil 3. Entregamos productos funcionales frecuentemente, entre 2 semanas y 2 meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. Gracias, Madeleine. Entonces, ojo, perdón, atención a, tengo esa palabra mentira, atención a lo siguiente, sin confundirse entre el tiempo que nos está dando acá, ¿sí? Entre 2 semanas y 2 meses. Esto es para, este tiempo que nos maneja acá, es para esa sombrilla grande que les digo, ¿no? Que se llama manifiesto ágil, ¿sí? Más adelante vamos a ver los tiempos que nos entrega para el marco de trabajo Scrum, ¿sí? Una cosa es con lo que estamos haciendo, conocer todo lo que significa el manifiesto ágil, el agilismo, ¿sí? Todas las generalidades de este manifiesto ágil, ¿sí? Que nos dice que entre 2 semanas y 2 meses, bueno, esto para el manifiesto ágil. Scrum, Design, Lean Six Sigma, Management, todas tienen unos tiempos. Bueno, algunas son más estructuradas como Scrum, ¿cierto? Todas tienen unos tiempos en los que vamos a desarrollar determinadas ceremonias, ¿vale? Determinados eventos, ¿bien? Entonces, tercer principio del manifiesto ágil, entregas funcionales. ¿Listo? Tercer principio, entregas funcionales. Lo que les mencionaba, voy a hacerle pequeñas entregas a mi cliente o a mi usuario de tal forma que él conozca en qué voy, qué estamos haciendo, ¿sí? Y qué sigue. Pero que esas pequeñas entregas que yo le hago a mi cliente le generen valor. Por ejemplo, en la habitación principal, estamos en el sprint, no sé, digamos que es el sprint número 5, ya vamos en la habitación principal. Ya desarrollamos el 1, el 2, el 3, el 4, ya aprendimos de esos anteriores sprints y ahora vamos a ejecutar el número 5, que vamos a decir que sea en la remodelación de la habitación principal. Dentro de esta remodelación de la habitación principal, yo voy a establecer un tiempo, ¿sí?, de 4 semanas y dentro de estas 4 semanas hemos decidido que vamos a hacer pequeños incrementos al usuario cada semana. ¿Mm? Estos pequeños incrementos le deben generar valor a mi cliente. Por ejemplo, no le puedo decir al cliente, cliente, ven, mira, ya pintamos la pared. O cliente, ven, tienes un tiempito para que hagamos un pequeño incremento. Te quiero hacer una pequeña entrega para que mires cómo vamos, no sé qué. Y llega el cliente y le muestro la pared completamente pintada. Ok, sí, me gusta el color, chévere, y hasta ahí, ¿sí? ¿Le generó emoción a mi cliente? No. ¿Le generó más expectativa al cliente? No. ¿Le generó valor? No. Que las entregas que yo le haga a mi cliente o a mi usuario le generen expectativa, le generen valor. ¿Bien? ¿Qué le pudiera agregar valor? No sé, por ejemplo, es que el cliente pidió que su habitación, las luces prendieran por domótica, ¿no? Entonces, mira, cliente, ya está todo el sistema eléctrico funcionando, prueba, y entonces aplaude y entonces ya se prendió. Y las paredes adicional también están pintadas. ¿Le genera expectativa? A diferencia, si yo le entrego solo una pared, yo creo que sí, ¿cierto? De pronto sí. Entonces, que cada vez que yo le haga esas pequeñas entregas a mi cliente, él diga, wow, no me imagino lo que viene más adelante. Si es un desarrollo de software, ¿m? Que cuando le dé clic o que pique X botón, lo lleve a. O no, es que mira, te lleva hasta solamente esta partecita, pero más adelante te va a entregar, bueno, para eso me hizo venir, ¿sí? Y voy a hablarles así muy, muy coloquial, muy abierta, ¿sí? Muy naturalista. ¿M? ¿En serio? O sea, tú no sabes cuánto vale una hora de mi tiempo, ¿sí? Y me hiciste venir para mostrar, ¿sí? Entonces, ojo, que lo que yo le entregue a mi cliente o a mi usuario sea valor, le garantice valor y le podamos hacer estas pequeñas entregas.
Bien, entonces, tercer principio del manifiesto ágil, entregas funcionales, entregas frecuentes que funcionen. Bien. ¿Quién me ayuda, por favor, con el siguiente? Ahí tengo una pregunta, Lady, qué pena Dale. del anterior. Digamos que este tiempo que tú colocas acá, eso ya depende pues claramente de los proyectos, ¿verdad? Como de la línea de tiempo de los proyectos, o para entregar algo se debe tener en cuenta como que sea entre 2 meses y 2 meses, entre 2 semanas y 2 meses, No, o es de acuerdo a la estimación del proyecto. no, como les decía ahorita, mira, estamos hablando únicamente como de las generalidades de lo que es el manifiesto ágil, ¿sí? O sea, todavía Ujú. no hemos entrado a Scrum, todavía no hemos entrado a Scrum. Apenas estamos hablando Ok. de las generalidades de lo que significa el manifiesto ágil. Que el manifiesto ágil puede decir, ¿cierto? Que hay X tiempos, ¿sí? Pero entonces resulta que Scrum, como marco de trabajo, cogió tiempos y dijo, ah, bueno, no, espere un momentico. Es que para una review tengo que demorarme máximo tanto tiempo para un sprint de tantas semanas, ¿sí? Ahorita ya, bueno, digamos que no ahorita, pero sí en lo recorrido vamos a ver los timebox para cada una de las ceremonias que son muy diferentes a los que estamos viendo. O sea, podemos encontrar, sí, sprint de 2 semanas, sprint de 4 semanas, pueden variar, completamente pueden variar. Pero esa es la generalidad del manifiesto ágil. Ya más adelante vamos a ver muy específicamente los tiempos para cada una de las ceremonias de Scrum. ¿Listo? Me cuentas. Listo, gracias. Listo. Viviana, ya que estás acá, ayúdame porfis con esta. Porfis. Principios del manifiesto ágil número 4. Los responsables del negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. Muchas gracias. Entonces, cuarto principio del manifiesto ágil. Trabajamos juntos, es decir, trabajo colaborativo. ¿Listo? Cuarto principio del manifiesto ágil, trabajo colaborativo. Ya no se vale, o por lo menos, y yo lo digo así muy crudamente, y me disculpan de pronto si soy así como, uy, esta señora, ¿qué le pasa? No podemos aceptar más en las organizaciones dinosaurios, ¿sí? Esos dinosaurios que ustedes pueden identificar, por ejemplo, que llegan y dicen, yo llevo 20 años en la empresa, 30 años en la empresa, y a mí me tocó, vea, sudarla. Me tocó duro aprender todo lo que sé hoy, como para que este muchachito o esta muchachita que acabo de entrar lleva 2 meses y ya quiere que yo le entregue toda la información. ¿Sí? Pilas. El conocimiento no es de las personas, es de la organización. Por eso hablamos de trabajo colaborativo. Claro, ven, ¿en qué te puedo colaborar? Ven, cuéntame qué necesitas. Ven, aquí estamos disponibles. ¿Sí? El trabajo no es el conocimiento no es de la gente, es de la organización. ¿Qué nos mueve? La satisfacción del cliente. ¿Qué nos mueve? El objetivo del proyecto, la definición determinada de ese product backlog. Eso es lo que nos mueve. Si dentro de mi equipo Scrum yo tengo una persona, un desarrollador, hasta un product owner, ¿sí? Que no quiera compartir la información, que se amarre las cosas, que no cuente, que no sea transparente con la información. Perdón, pero no puedes hacer parte de un equipo ágil. Perdónenme, en serio, pero no puedes hacer parte de un equipo ágil. Por eso vuelvo y repito, es clave que hagamos todo ese mindset, todo ese trabajo de preparación antes de. ¿Mm? Y por eso estos principios del agilismo tienen que mover a la organización. Miren, tengo empresas que arman como tal que las pegan así cual valor, cual misión, cual objetivo, las pegan todos los 12 valores del agilismo y dicen, esto es lo que nos mueve. Hace más o menos un mes tuvimos una sesión de 2 días, sábado y domingo, fuertísima. Y tuvimos que hacer todo casi que al tiempo, porque el jefe quiso. Digamos que fue el requerimiento de nuestro cliente y así nos lo dijo. Tienen 2 días para cambiarle la mentalidad a la gente. Nosotros, wow, qué reto.
y fue demasiado cool. Y diseñamos el proyecto, diseñamos todo, desde la estrategia hasta cuáles son esos valores que tienen que cambiar dentro de la organización. Y muchos dijeron, tenemos que incluirlos todos los principios tenemos que incluirlos. Y lo vamos a pegar allá grandote y lo vamos a empezar a rotar en los computadores. Cada vez que abras el computador y te pida clave, lo vayas a desbloquear, ahí van a estar rotando los principios. ¿Mm? Porque se tiene que volver cultura. ¿Sí? Y lo que les digo, suena de pronto a veces un poco odioso y un poco excluyente, pero no podemos permitir que una forma tradicional de pensamiento o un miedo al cambio, que es una de las grandes cosas que no permite el cambio, o que un miedo no nos haga más fuertes, ¿sí? Y nos lleven precisamente como a esos escenarios de declive de la organización, ¿vale? Entonces, clave, trabajo colaborativo. De pronto en sus organizaciones no pasa. De pronto todas las personas que tengan son muy colaborativas. No, mentira, lo digo jocosamente. Puede pasar, ¿sí? Puede pasar. A estas personas tenemos que enfocarnos para hacerles ese cambio de mentalidad, ¿vale? Todos estamos empujando hacia un solo objetivo, un solo proyecto. ¿Bien? Listo. Quinto principio del manifiesto ágil. Cuenten, ¿quién me ayuda, por favor? Dice, los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. Listo, muchas gracias. Quinto principio, motivación. ¿Listo? Aquí lo tienen. Motivados, equipos motivados, ¿sí? Si mi gente no está motivada con el objetivo, con el proyecto, no vamos a tener la misma dinámica de trabajo, ¿sí? No va a fluir igual, no fluye igual. Pero si hay motivación, si hay entrega, si hay disciplina, ¿sí? Si logro tener estas cualidades en mi equipo de trabajo, sí o sí las sacamos adelante. Sí o sí el proyecto sale adelante. Sí o sí el incremento cumple con su definición determinada. ¿Mm? Entonces, aquí entra a jugar un papel muy importante el Scrum Master. ¿Por qué? Porque es esa persona que vela, digamos que por la salud del equipo, ¿sí? Y la salud me refiero es a solucionar conflictos y más adelante también vamos a enfocarnos mucho en cada uno de los roles para que veamos realmente como que cuáles son las actividades de cada uno, cuáles son las tareas de cada uno, pero aquí me adelanto un poco, porque es sí o sí una de las sus tareas. Identificar si de pronto hay un desarrollador que está desmotivado y aquí se viene mucho esa parte humana, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿En qué te puedo ayudar? Cuéntame qué necesitas. ¿Sí? ¿Hay algo que esté pasando con tu trabajo, con tu desarrollo, con tus actividades? Y puede de pronto que no sea algo laboral, sino que tenga un tema personal. ¿Sí? Pueden pasar muchas cosas. Entonces, por eso el Scrum Master también tiene que ser un motivador. ¿Sí? También debe tener estas cualidades o estas habilidades de poder motivar. No toda la motivación debe ser remuneración económica. ¿Sí? No toda tiene que apuntarse a una remuneración económica. Y en este puntito, en este quinto principio, es donde yo les puedo recomendar Management 3.0, que es otra metodología también del agilismo, que también tiene certificación, que también es clave, o digamos que es bueno que ustedes también la conozcan, la tengan, ¿sí? ¿Por qué? Porque también les dan muchas herramientas para saber cómo poder manejar este tipo de situaciones. ¿Mm? Y bueno, de pronto en el mercado habrán muchas otras herramientas que te permiten entender o saber cómo motivar a tu equipo y entender desde el ser humano, ¿sí? Como desde la personalidad. Entender desde qué tipo de persona eres tú, ¿sí? ¿Qué tipo de personalidad tienes muy definida? ¿Qué tipo de personalidad tengo yo? Y los demás, ¿m? Para así yo saber cómo llegarle a.
Cuando yo logro entender que existen diferentes aspectos o diferentes personalidades y de hecho ya están enmarcadas y tienen un nombre y tienen colorcitos para poder identificarlas. Cuando yo como líder logro entender cuáles son las personalidades o cuáles son estas características que digamos que marcan mucho a una persona, pues puedo saber cómo llegar. ¿Listo? Puedo saber qué lo motiva, puedo saber qué es eso que lo mueve, ¿sí? Puede que una felicitación sea una motivación, ¿sí? Puede que una meta, un objetivo sea la motivación de X persona. ¿Sí? Entonces que podamos comprender qué es eso que motiva a cada uno de mis desarrolladores. Además, fíjense que por alguna razón tampoco es que nuestros equipos de desarrollo sean tan grandes. Entre más grandes, pues más complicado sería yo poder tener la visual de mi equipo como Scrum Master, ¿cierto? Pero si es un equipo pequeño, digamos que puedo tener la visual, ¿cierto? De qué sucede con cada uno, de cómo está cada uno, ¿sí? Y ahí también viene como esa resolución de conflictos y bueno, eso ya entra a otra área de las actividades o de los roles que tiene que desarrollar nuestro producto, nuestro Scrum Master. ¿Listo? Entonces, quinto principio, individuos o personas motivadas. Sexto principio, ¿quién me ayuda con este, por favor? El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. Muchas gracias, muy bien. Sexto principio, conversación cara a cara. Digamos que así, pues naturalmente. Y aquí yo les voto siempre una frase que es una campaña, no sé si de pronto la han visto ahí en redes o lo que sea, pero la tomé y la utilizo en todas mis sesiones. Em, y es un gorila enorme, ¿sí? Y el gorila sale muy serio, ¿sí? Con toda su imponencia. Y la campaña dice, únase a la campaña, deje la mala jeta. ¿Sí? Usted no tiene la culpa de la cara que le tocó, pero sí de la jeta que pone. Pasan muchas cosas, equipo. Cuando estamos virtual y no abrimos la cámara, ¿sí? No sabemos si entendió o no entendió, no sabemos si tiene una sugerencia o no la tiene. Entonces que se vuelva regla. Vamos a tener un Teams, listo, pero todos con la cámara abierta. Ay, no, que es que, ¿sí? Que se vuelva a arreglar. Se agendó, clave, en negrilla, grande, cámara abierta. Requisito, cámara abierta. ¿Sí? Ay, mándela a arreglar. Se le dañó, mándela a arreglar. ¿Sí? Pero que sea clave, que sea uno de los principios que nos mueva. Ustedes saben que, o de pronto sabrán o por su experiencia, sabrán que los gestos dicen mucho más que las palabras. ¿Sí? Que nos tenemos que volver de pronto descifrando, nos tenemos que empezar a entender y a descifrar cuáles son esos gestos, empezaremos a entender y a conocer las personas, ¿no? Pero que sea uno de los principios que se cumplan. ¿Cuántas personas, imagínense ustedes, nosotros entregando, ustedes como product owner, se reúnen con su equipo de forma virtual, están haciendo la entrega del product backlog y resulta que hay alguien que no abre la cámara y está por allá pajareando, no entendió absolutamente nada, no preguntó absolutamente nada y después hace una mala estimación. Fíjense todo lo que puede llegar a pasar si una persona, si un desarrollador o si un integrante del equipo Scrum no comprende claramente cuál es el objetivo del sprint, ¿cierto? O del product backlog como tal. ¿Mm? Entonces, requisito, conversación cara a cara. Sexto principio del manifiesto A. Vamos con el siguiente, a ver si alcanzamos los 12. Yo creo que sí. Séptimo principio, ¿quién me ayuda con esto? El software funcionando es la medida principal del proceso. Vale, gracias. Entonces, séptimo principio, software funcionando. Fíjense que lo encontramos también en los valores. ¿Mm? El software funcionando. Ah, bueno, que es que a mí me sirve un tablerito Kanban, ¿cierto? Impreso, está perfecto. Que si te sirve Miro, está perfecto. Que si te sirve Jira, Trello, Azure, el que sea. ¿Sí? El software que sea, pero que sea a la medida
de mi equipo, de mi compañía, de mi proyecto. ¿Mm? Que me permita tener toda la información a la mano, documentos, actas, ¿sí? Toda la información a la mano. Que me permita tener información de avances o de esos incrementos que hemos realizado. Que me permita incluso tener esa base de datos de errores conocidos para que luego, si se nos llega a presentar en un sprint futuro un impedimento, podamos acudir a esa base de datos de errores conocidos y podamos tomar acción en el momento, ¿sí? Y no empecemos esta semana, la semana pasada, un líder de un área me dijo que quería, dentro de las habilidades de su equipo, mm, potencializar la memoria. Y yo, ¿what? ¿De qué me estás hablando? Y éramos 12, eran 12 líderes. Me dijo, sí, es que yo quiero potencializar la memoria. No me voy a olvidar nunca de eso, yo creo. ¿Cómo así? Me decían, lo que pasa es que volvemos a cometer los mismos errores. Volvemos a cometer exactamente los mismos errores y no se acuerdan que la semana pasada nos pasó lo mismo. Y yo, ok, entonces, frase, y se los dije a todos, frase equipo, la memoria es la inteligencia del torpe, ¿listo? Para eso están los software, para que nos hagan la vida más fácil. Para eso hay aplicaciones, hay Excel si no quiere utilizar otra herramienta. ¿Sí? Utilice Excel, utilice lo que sea. Pero utilice una herramienta que a usted le permita tener la información a la mano. ¿Cómo así que nos vamos a ir a la prehistoria a empezar a recordar? Por favor, eso ya no existe. ¿Mm? Entonces, ¿en qué tenemos que capacitar? Bueno, tenemos que empezar a montar una base de datos de errores conocidos. ¿En dónde lo vamos a hacer? En la herramienta que para todo el equipo funcione. ¿Sí? Ah, ya tenemos un software, hágale, úselo. Hay herramientas o sí, hay herramientas dentro de los software que de pronto tengan dentro de la organización que no sabemos que funcionan. No sabemos sacarle el jugo al 100% de cada una de las herramientas. Venga, ¿esto para qué sirve? Venga, el otro para qué funciona. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilicemos un software que nos ayude a facilitar la vida, que nos ayude a optimizar tiempos, por favor. Vuelvo y digo, el tiempo, un recurso valiosísimo. Listo. Siguiente. ¿Quién me ayuda con eso? El principio número 8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. Listo. Entonces, gracias. Octavo, desarrollo sostenible. ¿Listo? Cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos diciendo que estos marcos, el agilismo, no es una moda, ¿vale? Para que nos quede muy claro. No es una moda y llegó a quedarse por lo menos para ser implementado, utilizado, por lo menos hasta un 2050, ¿sí? Entonces nos quedan unos añitos ahí como para, ¿cierto? Como para poder implementarlos, entenderlos, empezar a implementarlos y empezar a utilizarlos. Entonces, esto no es una moda, que es lo que algunas personas en contra del agilismo dicen. Eso va a pasar pronto, ¿no? Llegó y llegó para quedarse y la gran muestra es organizaciones, un casito, Spotify, ¿sí? Spotify desarrolló su propio modelo ágil. ¿Mm? ¿A partir de qué? A partir de todas esas metodologías, todas estas herramientas que trae el agilismo y diseñó su propio modelo. ¿Sí? Entonces, fíjense que no es algo, y que van súper bien. ¿Sí? Son pioneros en su mercado, en su core de negocio, son pioneros. Entonces, fíjense que son herramientas y metodologías que lo que nos permiten es ir hacia arriba, ir creciendo. ¿Listo? Noveno. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. Gracias. Entonces, noveno, excelencia técnica. ¿Qué nos dice esta excelencia técnica? Que así usted tenga su posgrado, su especialización, su maestría, su doctorado, no dejen de lado todas las herramientas adicionales, certificaciones que podemos encontrar en el mercado y que nos llevan es precisamente a subir ese nivel. ¿Sí? Equipo, cuando ustedes
Obviamente esto no es solamente por tener un certificado, ¿sí? Sino para que lo implementen. Del 100% del aprendizaje o del conocimiento, el 10% es lo que ustedes están haciendo acá, ¿sí? Tener la teoría, conocer, aprender los términos, ese es el 10%. El otro 20%, y ahí ya llevaríamos un 30%, ese 20% se obtiene como socializando, contándole a sus equipos, a sus compañeros de trabajo, oye, no, me estoy tomando un curso de Scrum, estoy entendiendo todo el marco completamente, no me vuelvan a decir metodología, el marco completamente, ¿listo? Estoy aprendiendo. Hasta ahí solamente tenemos un 30%. 10 de aprender de teoría, 20 de socializar, y el otro 70% se obtiene única y exclusivamente con la experiencia, ¿sí? Únicamente y exclusivamente aplicándolo, enseñándolo, ¿sí? Ustedes no solamente se van a quedar con eso, ustedes pueden ser replicadores en su organización e impulsar para que se certifiquen, impulsar a los equipos para que se certifiquen, ¿listo? No solamente quedarse con una herramienta, una metodología, un marco de trabajo, fijémonos, estemos en esa constante búsqueda, ¿sí? ¿Qué nos trae el mercado? Para que constantemente pues estemos avanzando, ¿cierto? En esa excelencia técnica. El 10º, y este me encanta, este lo leo yo porque me encanta. No es el que más me encanta, pero sí me gusta mucho. La simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. Todos los requerimientos son revisados y aprobados. Durante este proceso se descartan aquellos que no generan valor para el cliente y el producto. Más sencillito, más concreto. 10º principio del agilismo, la simplicidad. ¿Listo? ¿Para qué lo hacemos fácil si lo podemos hacer difícil? Dicen algunos. ¿Mm? Hagamos, hagamos nuestros procesos, nuestros trabajos, nuestros desarrollos lo más sencillos posible. Evitemos poner reprocesos, evitemos poner procesos sobre el proceso, la firma de la firma de la firma. ¿Mm? Evitemos ese tipo de situaciones, porque lo único que van a hacer es dilatar, ¿qué cosa? El tiempo que le vamos a entregar a nuestro cliente. La calidad, el trabajo, bueno, puede que la calidad no, pero sí por lo menos extendemos algo que pudiéramos entregar tal vez en menor tiempo, ¿sí? Algo que tal vez se puede hacer en 15 pasos, lo volvemos 50. Ah, bueno, que es que hay procesos de calidad, completamente. Y Contec es una organización que hoy en día está trabajando fuertemente en todo lo que es el agilismo, porque su objetivo es que brindar calidad a las organizaciones, ¿sí? A partir de que las organizaciones también entiendan todo este proceso de agilismo, que tienen que optimizar todos sus procesos, que tienen que buscar otro tipo de certificaciones, ¿cierto? Pero el objetivo es que busquemos siempre la simplicidad. Vale, vamos con el siguiente, nos quedan solamente 2 para que podamos llegar al cierre de hoy. 11. Manifiesto ágil número 11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Listo, muy bien. 11. Equipos autoorganizados. Significa, y creo, y la pandemia realmente nos dejó esta enseñanza, ¿sí? Ya no necesitamos al líder o al jefe encima de cada uno diciendo, ¿qué hubo? ¿Ya lo hizo? ¿Qué hubo? ¿Ya tiene el informe? ¿Qué hubo? ¿Ya terminó? ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo? No. Hoy en día los equipos se mueven por objetivos, por metas. Si no cumpliste, ya eso es otra cosa, ¿sí? Y eso fue una gran enseñanza que nos dejó la pandemia. ¿Cuántas veces teníamos al jefe encima? Estamos trabajando remoto, por favor, ¿cierto? Trabajando remoto, ¿quién está encima de quién? Ah, que un Teams, ah, bueno, que una llamada, bueno, sí, que trabajamos más, ok, pero eran equipos autoorganizados y esa fue y así nos quedamos, así se quedaron las empresas, ¿listo? Los equipos se quedaron así, muy bien. Vamos con el último, y este sí me encanta, este sí es el mío. A intervalos regulares, a intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia, lo que significa la mejora continua. ¿Listo? Último principio del manifiesto ágil número 12, mejora continua. ¿Mm? Lo que estamos haciendo, lo que ejecutamos y desarrollamos en el sprint número 1
y vamos a ejecutar el 2, podemos mejorarlo. Todos nuestros procesos, equipo, todos se pueden mejorar. Absolutamente todos. Podemos optimizar procesos, podemos disminuir riesgos, ¿cierto? Podemos reducir costos y por eso, y en este principio del manifiesto ágil, vuelvo y les menciono Lean Six Sigma. ¿Por qué? Porque está enfocado en esa optimización de los procesos, ¿sí? Entenderlos. Y aún más, y que me gusta muchísimo porque son procesos y son proyectos, realmente son proyectos internos que al final se ven, en dinero, ¿sí? Se ven representados en dinero. Es decir, ¿cuánto me ahorré? ¿Cuánto se ahorra la organización? Si reducimos un proceso, si entendemos un problema, si optimizamos el tiempo de entrega al cliente. Entonces, ahí vemos enfocado mucho esta metodología, esta herramienta, que también pues se las puedo recomendar muchísimo. ¿Listo, equipo? Entonces, cuéntenme aquí rápidamente o escríbanme en el chat, por favor, para ustedes, ¿cuál de los 12 principios que les acabo de presentar es más importante? Y rápidamente me cuentan por qué. O quienes puedan abrir el micrófono, chévere, chévere que me abran el micrófono y me digan, me gustó rápidamente. Para Dale, mí, Diego. la simplicidad. Ok, Creo que realizar los procesos de manera simple definitivamente hacen que todo sea mucho más ágil. O sea, realmente estamos en la época de que nada debemos hacerlo difícil cuando realmente se puede hacer muy fácil. Entonces soy partidario número 1 de la simplicidad. la simplicidad, muy bien. Bueno, pues me preguntan por la certificación, si es Edwin lo que me estás, no, Edwin no. Viviana, lo que me estás preguntando. Edwin nos dice, motivación para terminar los trabajos prontamente, listo. Nelson nos Yo, dice, mejor continua, listo. ¿Quién más? yo digo el 4, trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo, uy, sí, uy, sí. Porque es que si la gente no colabora, pues complicado el tema, no se avanza. Entonces sí me parece importante que haya colaboración entre los demás, entre todo el equipo. Sí, sí, sí. Y es un... Satisfacer al cliente también me parece Sí, por aquí Cris también está de acuerdo importante. contigo. Satisfacer al cliente. Súper. Sí, sí. Los equipos autoorganizados también son muy importantes porque no es necesario estar haciendo ese micromanagement, que siento Sí. que hay demasiado en las organizaciones y eso también para demasiado el crecimiento profesional de cada integrante. Ok, súper. Yo Muy también bien. pienso que la motivación, ¿sabes? Motivar el equipo mantiene como que los entregables se cumplan en los tiempos establecidos, porque pues quieren más trabajo para seguir estando como en su lugar de trabajo, porque se sienten agradables. Dice una frase que el trabajo no es trabajo si lo haces con amor y si te diviertes. Entonces me parece que es una frase muy, muy chévere para motivar al equipo. Súper, muy bien. Por aquí Natalia también nos dice individuos motivados. Muy bien, equipo. Me encanta. Ustedes son muy participativos. Gracias por este espacio, de verdad que sí. Chévere. Aplausos para ustedes. Seguimos así. Mañana entonces nos vemos. No les quiero quitar más tiempo para que alcancen a descansar súper bien. Entonces, nos vemos mañana a 6:30.